Bien, hermanos, es una gran bendición poder ir avanzando en este discipulado de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. En el capítulo pasado, hermanos, veíamos que el asunto es ¿qué? El corazón. Siempre, hermanos, siempre es el corazón de las personas a lo cual nosotros queremos apuntar, queremos llegar. Y en este capítulo, hermano, vamos a ver cómo se desarrolla el niño y las influencias que moldean ese desarrollo. Y el fin, hermanos, es ayudarles a entender las influencias que moldean la niñez. Y puede ser que el término influencias que moldean sea para nosotros un término nuevo, ¿verdad? Pero lo que quiere decir este término es tan viejo como la humanidad misma. Las influencias que moldean son esos eventos y circunstancias en los años del desarrollo del niño que lo ayudan a ser la persona que es. Y no es fácil, hermano, pensar en las influencias que moldean la vida de nuestros hijos, porque ellos son moldeados por las circunstancias de la vida. Todos y cada uno de los aspectos de la vida familiar y social, hermanos, tienen un gran impacto en las personas que llegarán a ser nuestros hijos, ¿verdad? Pero el moldeamiento, hermanos, no es algo automático que sucede de la noche a la mañana. La manera en que el niño responde a esos eventos y circunstancias van a determinar el efecto que estas situaciones tienen sobre él. Y precisamente, hermanos, vamos a ver que existe un apoyo bíblico claro a favor de reconocer las implicaciones que perdurarán para toda la vida en la experiencia del niño. Y quiero que me acompañen, hermanos, a dos pasajes específicos, al libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y Efesios, hermano, Efesios capítulo 6. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahora, hermanos, quiero que me acompañen por un momento a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Dice 6:1: hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermano, es que estos pasajes bíblicos nos están presuponiendo las implicaciones de vida perdurable en la experiencia de la niñez,
la Escritura demanda su atención hacia las influencias que lo moldean. Y si vemos esos dos pasajes, hermanos, ¿quiénes son los encargados principales de moldear la vida de nuestros hijos? Nosotros como padres, ¿verdad? La persona que llega a ser su hijo, hermano, es producto de dos cosas. La primera, las experiencias de la vida. Y la segunda es cómo ese niño actúa con esas experiencias. El niño no meramente está recibiendo de las circunstancias de la vida, sino que él reacciona, él responde de acuerdo a la orientación que tenga en su corazón hacia Dios con respecto de estas cosas. Y bien, hermanos, vamos a ver dentro de las influencias de la vida, que están tanto las influencias externas como las circunstancias, las situaciones a las cuales diariamente estamos expuestos, y otras circunstancias que están dentro del control de los padres, que vienen al niño y que afectan poderosamente su vida. Y vamos a ver primeramente la influencia de la estructura familiar, cómo se construye, cómo está estructurada la familia de este niño, cómo está estructurada la vida, el entorno familiar de este niño. Y podemos mirar, hermanos, cómo está compuesto el núcleo tradicional de la familia de este niño. ¿Cuántos padres está expuesto? ¿Es una familia de cuántas de generaciones? 2 o 3. ¿Están papá y mamá vivos? ¿Están funcionando todos en el hogar? ¿Cómo están estructurados los papeles de los padres dentro del hogar? ¿Hay más niños junto con él? Todas estas cosas, hermanos, influyen dentro de la vida del niño. Son influencias para él. ¿Cómo se mezcla la personalidad del niño con la personalidad de otros miembros de la familia? Y había una chica, hermanos, una chica y su esposo que venían a la consejería. Ellos estaban recién casados. Y como recién casados, estaban iniciando ¿qué? Una nueva vida en la cual se empiezan a ver roces, porque cada uno viene con su trasfondo familiar diferente, ¿verdad? Y estaban enfrentando las dificultades normales de un matrimonio, de unos recién casados. Y la cosa más difícil para la chica era que el esposo de esta chica no organizaba su vida alrededor de ella. ¿Y saben por qué? Porque ella había sido una hija única. Y aunque sus padres no la malcriaron dándole todas las cosas que ella pedía, sí hicieron que sus necesidades y sus deseos fueran una prioridad para estos padres. Y ahora ella no se sentía amada. ¿Por qué? Porque el esposo no estructuró la vida del hogar en torno a sus deseos. La vida familiar había moldeado profundamente a esta chica en base a las necesidades. Vean cómo influyó la estructura familiar en la vida de esta chica. Y ciertamente ahora en su vida de hogar va a tener que hacer ajustes a su vida para que pueda vivir de una mejor manera conforme al estándar bíblico, ¿verdad? Entonces, cómo está estructurada la familia tiene gran influencia sobre el niño. Otro aspecto a tener en cuenta de las influencias que moldean la vida de nuestros hijos es los valores familiares, hermano. ¿Qué es importante para los padres? ¿Qué es lo que vale la pena para luchar por ello, verdad? ¿Qué cosas son las que se le dan importancia y qué otras cosas son las que pasan inadvertidas? En una familia, ¿qué son más importantes, las personas o las cosas, verdad? Los niños son para ser vistos y no ser escuchados dentro del hogar. Todo esto influye, ¿verdad? Y
hermanos, ¿cuál es el lugar de Dios dentro de esta familia? Y dice Colosenses 2:8, miren o estén atentos, estén vigilantes, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Según Cristo. La pregunta que usted se debe hacer es esta: ¿están los valores de su hogar basados en las tradiciones humanas, en los principios básicos de este mundo, o están basados según Cristo? Y quiero relatarles una historia, hermanos. ¿Puede Daisy, por favor, poner la imagen? Y la historia que les voy a narrar, hermanos, es de una carrera atlética. En Navarra, en la ciudad de España. Y hermano, quienes ven ahí, el muchacho blanco se llama Iván Fernández, y el morenito es el campeón olímpico Abel Mutai, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya que estamos en los Olímpicos. Y sucedió algo bastante particular en esta carrera, hermanos. En dicha carrera, el contrincante keniano, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, estaba a punto de ganar la prueba. Pero antes de llegar, él se confunde en el tramo final, creyendo que ya había ganado. Él se relaja, afloja su paso y relajado empieza a saludar al público, creyendo que ya había vencido. Iván Fernández, quien venía detrás de él, al ver que el contrincante se equivocó y estaba parando, no quiso aprovechar la ocasión. Ahí lo vemos empujando al atleta keniano y guiándolo hacia la meta. Él no quiso aprovechar la ocasión para ganar y se quedó detrás de él, y empujándolo lo llevó hasta la meta, dejándolo pasar por delante. Al terminar la prueba, hermanos, un periodista le comentó: ¿por qué lo dejó ganar? Usted hubiera podido ganar. Y esto, el haber ganado esa carrera, incluía varias cosas para él. Él podía haber sido parte de la selección española de atletismo y darle un paso al torneo europeo. Pero él dijo: yo no me aproveché de la situación, porque si yo hubiera ganado, ¿qué mérito hubiera tenido en mi victoria? Y aparte de esto, de que sería una victoria deshonesta, iría en contra de lo que mi padre y mi madre me enseñaron en mi hogar. Entonces, hermanos, mientras el mundo le hubiera dicho: oiga, usted es un bobo porque dejó perder la oportunidad, este hombre decidió seguir lo que había aprendido en el hogar de papá y mamá. Son los valores familiares, hermanos, lo que influenciaron la vida de este hombre, Iván Fernández, para hacer ¿qué? Lo correcto. Lo mismo sucede dentro de nuestros hogares. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer influencia en la vida del niño. ¿Cuántas veces no llega alguien a la casa y preguntan por mamá y papá? Y le dicen al niño: va, dígale que yo no estoy, que salí. ¿Verdad? Y uno lo ve desde la perspectiva de: no pasa nada, una mentirita. Pero eso, hermanos, va influenciando la vida de este niño. Una vez le preguntaron al niño de 10 años qué le traería más problemas: si hacer un daño dentro de su casa o desobedecer abiertamente a sus padres. El niño, sin pensarlo por un momento, dijo: peor es que yo haga un daño en la casa. Vea, hermanos, cómo están cambiados los valores del hogar, ¿verdad? Lo que se le está diciendo al niño es más importante las cosas de la casa que lo que está en su corazón.
Y hay otros muchos más aspectos familiares, hermanos, como cuáles son los límites de la familia, dónde se dicen los secretos y dónde se callan, cómo son las relaciones con los vecinos, son abiertas, son cerradas. Algunas familias nunca le dirían a sus parientes acerca de los problemas, pero abiertamente los hablarían con algún vecino, ¿verdad? Otros llamarían a un hermano, a un familiar para pedir ayuda, pero nunca llamarían a un vecino, ¿verdad? Y esto está cerca, hermanos, no como el consejo de Proverbios 27:10. Leámoslos, hermanos, por un momento. Proverbios 27:10, ¿qué dice? No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunos niños crecen sin saber cuánto dinero gana su papá, mientras que otros conocen cuál es el balance, ¿verdad? Algunos padres guardan secretos para con sus hijos, y algunos niños guardan secretos, pero no para con sus padres, ¿verdad? Y esto, hermanos, algo muy común que hoy en día es que a veces mamá y el hijo guardan secretos, pero estos secretos no se los cuentan al padre, ¿verdad? O viceversa, hermanos. Y esto menoscaba la autoridad del padre. O a veces, hermanos, esto está haciendo que haya una división. O sea, hay cosas que papá sí puede saber, pero hay otras cosas que no, ¿verdad? Y qué terrible, hermanos, porque muchas veces nosotros mismos somos los que creamos las divisiones. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Otro aspecto, hermanos, son los roles dentro de la familia. Y es que dentro de la estructura familiar hay roles que juega cada miembro específico de la familia. Algunos padres están involucrados en cada aspecto de la familia, de la vida familiar. Y otros padres están distanciados de las actividades familiares. Cosas tan sutiles como quién paga las cuentas o quién hace las citas de la familia dicen mucho acerca de los roles de la familia. Y los niños también tienen roles específicos dentro de la familia. ¿Cuántas veces, hermanos, usted sale a trabajar y sus hijos están durmiendo? Y usted llega en la noche y ya los encuentra, ¿qué? Durmiendo. Y le pregunto, ¿qué tiempo pasa usted con su hijo? ¿Quién está moldeando y educando a su hijo? ¿Usted? ¿Está usted al cuidado? ¿Está usted al control? ¿O cuántas veces metemos a los niños a las guarderías todo el día porque es que yo tengo que trabajar? Y es que es un problema, hermanos, que hoy hay hijos, pero no hay padres. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en que yo tengo que cumplir mis metas, mis sueños, y mis hijos son un estorbo para eso. Yo quiero tener el carro, yo quiero tener el apartamento, yo quiero irme de viaje y tengo que trabajar para poder tener todo esto. ¿Y su hijo? ¿Qué pasa con mi hijo, hermano? Muchas veces queremos tener hijos cristianos, pero que los eduque el mundo, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque esto está ayudando a moldear la vida del niño. Y los roles dentro de la familia es una gran moldeadora para esto. Conozco un lugar, hermanos, donde a los hijos se les requiere que le tienen que colocar las medias y los zapatos al papá. ¿Por qué? La razón es porque el papá sufre
enfermedad y no lo puede hacer. Entonces, hermanos, a veces es cruel cómo nosotros involucramos a los niños en este servicio. Aunque sí está bien que los niños ayuden, pero muchas veces se les involucra de una forma inadecuada. Los niños están siendo moldeados por órdenes poderosas acerca de su lugar en la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, niños son obligados a salir a trabajar y nunca son niños? Incluso se les aplican cargas que ellos no las deben llevar, cuando otros, los responsables, muchas veces pasan por alto todas estas cosas. Estos son los roles de la familia. Otro aspecto, hermanos, que podemos ver como influencias poderosas en la vida del niño es cómo se resuelven los conflictos familiares. Y cualquiera, hermanos, que aconseja matrimonios puede testificar acerca de la poderosa influencia que tiene la familia en cómo se resuelven los problemas. Usted, cuando tiene un problema dentro de su familia, ¿sabe cómo hablar dentro de la familia acerca de los problemas? ¿Cómo resuelven estos problemas dentro de la familia? O si se resuelven, porque muchas veces vemos hogares donde hay un problema y la respuesta a este problema es ¿qué? Dar media vuelta y marcharme, ¿verdad? ¿Se resuelven los problemas de una manera bíblica? ¿O como yo pienso? No es que esto se hace así porque es que yo lo digo. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? Volvamos, hermanos, otra vez a Proverbios 12, versículos 15 y 16. Proverbios 12, hermanos, versículos 15 y 16. El camino del necio es derecho ¿en qué? En su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Verdad? El niño, hermanos, se entrena para ser un necio o un hombre prudente, sabio, por las influencias moldeadoras del hogar. Muchas veces con nuestras actitudes frente a las situaciones les estamos enseñando a sus hijos, a nuestros hijos, ¿verdad? Había un niño que siempre tenía problemas dentro del colegio. Cuando había algo que no le gustaba al niño, el niño se levantaba de la silla y salía del salón. ¿Por qué? Porque no le gustaba lo que estaban haciendo. Y la maestra llama a sus padres para hablar acerca del tema. Y a mitad de la charla con los padres, el papá se levanta y abruptamente salió del salón. La maestra comprendió que el problema era algo que venía de casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos una situación, un problema y lo que decimos es: ¿y cómo creen que va a reaccionar el hijo frente a una situación, un problema? De la misma manera, miramos a ver qué sucede, ¿no? Hermanos, y debemos ser sabios en esto. Recuerden que siempre es el corazón de nuestros hijos con los que estamos tratando. Y muchas veces queremos tratar con el corazón de nuestros hijos, pero no tratamos con nuestros propios corazones, hermanos. Muchas veces
Queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros ni siquiera hacemos. Pero y hay un dicho muy cierto, hermanos: una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que nuestros hijos, es cierto que los influenciamos con lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero también los influenciamos con lo que nuestros hijos nos ven hacer a nosotros. Otra influencia, hermanos, que vamos a ver es la respuesta de la familia ante el fracaso. Y este es un tema que está relacionado de cómo tratan los padres los fracasos de los niños. Y es que la niñez está llena de intentos torpes y esfuerzos fracasados, ¿verdad? Los niños inmaduros que están aprendiendo a manejar las habilidades de vivir en un mundo sofisticado, invariablemente cometen errores, ¿verdad? Y el asunto, hermanos, importante para nuestros propósitos es cómo se tratan estos fracasos. Cuando un niño fracasa, ¿cómo nosotros estamos haciendo sentir a este niño? ¿Lo hacemos sentir como un tonto porque fracasó? ¿Nos burlamos de ellos? La familia se divierte a expensas de ver cómo este niño fracasó. Y hermanos, algunos padres tienen la habilidad de ver en los fracasos de los niños, de los esfuerzos que ellos hacen, dignos de alabarlos. Siempre los están animando a seguir adelante. Tienden a neutralizar los fracasos. Ya sea que el niño, hermanos, reciba aliento a seguir adelante, a seguir intentándolo, o que reciba una crítica o burla, esto será una poderosa influencia para su vida. ¿Cuál es la actitud suya como padre hacia un hijo cuando está en ciertas circunstancias? Cuando el niño se ofusca porque no salieron las cosas como él quería, ¿usted cuál es la actitud que está teniendo hacia su hijo? Ay, ya, papito, eso no es nada. Muchas veces le restamos importancia a lo que los hijos hacen, ¿verdad? Ay, eso ya es una bobada, pero lo que para nosotros puede llegar a ser una bobada, para el niño es algo que importante. ¿Cómo lo estamos moldeando en estas situaciones? Otro tema que puede ayudar a influenciar la vida de su hijo es la historia familiar, hermanos. Unos miembros de la familia nacen, otros mueren, hay matrimonios, hay divorcios. Las familias experimentan estabilidad económica, o a veces hay dificultades, hay suficiente dinero o no lo hay. Algunos disfrutan de una buena salud, mientras que otros deben estructurar sus vidas alrededor de enfermedades. Algunos tienen raíces profundas con sus vecinos, mientras que otros viven mudándose constantemente. Esto también influye en la vida. Donde yo vivía, hermanos, hay una familia, mamá y papá, drogadictos y alcohólicos. Los hijos, drogadictos y alcohólicos. Los nietos, ¿cómo son? Drogadictos y alcohólicos, hermanos. ¿Por qué? Cada quien es responsable de su situación. Pero vea que estas cosas han llevado ¿a qué? A moldear el corazón de los hijos. Y debemos pensar en esto, hermanos, y entender las influencias que moldean el corazón de nuestros hijos. Y cuando vamos a mirar errores que se cometen al interactuar con las influencias moldeadoras de la vida, la primera es ver que las influencias
moldeadoras como determinantes en la vida del niño. Y este es el error de asumir que el niño es víctima ¿de qué? De lo que lo influenció, ¿verdad? Le preguntaron a Garavito, el mayor violador y asesino en serie de niños acá en Colombia, bueno, y del mundo, que él por qué asesinaba a los niños. Él decía que papá y mamá lo maltrataban, que él quería tener una familia y no lo habían dejado y que por eso él era así. Entonces, hermanos, es un error culpar de las acciones de los niños ¿a quién? A la influencia, ¿verdad? Pero por otro lado, hermanos, es un error negar que las circunstancias que rodean al niño no lo van a afectar. Y vemos pasajes como Proverbios 29, 21. Ya con esto terminamos, hermanos. Proverbios 29, 21 dice: el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Entonces vemos aquí que, hermanos, que la influencia en la vida de las personas llevarán a un estado final. Desde la niñez es afectado de tal manera que este niño podrá ser ¿qué? Sabio o podrá ser necio. Entonces, hermanos, ni negar las circunstancias que influyen y moldean al niño, ni negarlas o determinar que esto afecta al niño, es un error, no son correctos. Nosotros debemos entender que estas influencias van a moldear la vida del niño. ¿Y qué entendimiento le ayudará a hacer su tarea como padre, hermanos? Entender bíblicamente cómo es la forma correcta para que usted pueda ayudar a su hijo a moldearlo, a moldear su corazón. Y cada una de estas situaciones, hermanos, deben ser una oportunidad para nosotros vivir el Evangelio y mostrar el Evangelio. Recordemos que el asunto, hermanos, es el corazón de los niños. Y para finalizar, hermanos, un grave error común que cometen los padres en la educación de los niños es tratar de encerrarlos dentro de una burbuja. No es que mi niño no puede juntarse con demás niños que no sean cristianos, o tiene que ir a un colegio cristiano. ¿Para qué? Para que no lo influencien. Y le pregunto, hermano, ¿qué va a pasar cuando se rompa esa burbuja? Cuando el niño tenga que enfrentar al mundo. Entonces, hermanos, debemos ser sabios y poder enseñar al niño a cómo actuar en cada una de esas situaciones. Amén. Hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran de pronto agregar? Yo tenía dos preguntas, pero creo que me resolvió una. Pero sí me gustaría que cambiara la idea de, listo, el niño no es víctima, eso lo tenemos claro. Pero tampoco podemos negar que las circunstancias que lo rodean no lo van a influir. ¿Cómo hacer un balance? ¿Sí? O sea, porque eso es la idea de la psicología. Cuando los psicólogos estudian el caso de algunas personas adultas, siempre se van como atrás a las influencias que rodearon a ese niño, aunque la psicología lo victimiza. Donde el padre, a pesar de su mala influencia, porque yo pienso que aquí la mayoría estamos acá, criaron sus hijos sin el Evangelio. Sí. Y sí fueron malas influencias sobre sus hijos en varios aspectos, pero a la vez esos hijos no son víctimas. ¿Dónde queda el niño y el padre esa responsabilidad en ese muchacho? Hermano. Después de que comenzamos el estudio con la antropología bíblica, después de que
estamos asumiendo la responsabilidad de que somos ¿qué? Pecadores. Entonces por lo menos cuando yo me equivoco delante de mis hijos, yo pido perdón y me humillo ante Dios y ante mis hijos, porque ellos tienen que saber de que yo soy igual de pecador que ellos. Entonces, ¿a dónde está el balance de que él no es víctima y yo en el Evangelio? Ese es el balance siempre. Saber, mira, yo por lo menos y yo lo hago esta es mi consejería con padres de que tienen hijos y llegan al Evangelio y sus hijos ya no son cristianos. Yo les digo, no tienes que sentirte mal por nada de lo de atrás. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son eternas. Entonces, ¿dónde está el balance en el Evangelio? Mira, esto era yo antes del Evangelio y esto es lo que la Biblia me llama a hacer de aquí en adelante. Entonces, se pide perdón, se afianza esa relación y ya no se habla más del tema. Cuando él me hable del tema, pero antes, sin el Evangelio, ahora mi situación es esta. Entonces, el balance siempre está en el Evangelio, en que yo vengo y pido perdón, en que yo soy pecador, se lo muestro a mi hijo, y que yo no soy mejor que mi hijo, ni mi hijo mejor que yo. Entonces, siempre debemos ver los balances en la antropología bíblica y en el Evangelio. Así es, hermano. Tengo otra pregunta. Cuando dice Ari que los valores no están basados en las filosofías o pensamientos humanos, ¿qué le ayuda? ¿Cómo tú ayudas a una mujer? Lo digo porque trabajo con mujeres, que su esposo no es creyente y ella sí. Y uno nota que por el pecado de los niños, del ser humano, ¿qué es lo que más va a tener influencia? El no creyente. ¿Qué hace una mujer en caso de que su esposo no es creyente, que ese es el caso de la mayoría de mujeres, Sí. para hacer una influencia de valores bíblicos y no tanto los otros, cuando uno sabe que los hijos siempre van a atender a los valores del papá que los dejan? Sí, hermano. Ahí debemos nosotros entender algo, hermanos. Que nuestros valores, incluso las circunstancias de la vida, no deben estar enmarcadas por lo que yo haga o piense, porque el manual de vida siempre será la palabra de Dios. Incluso en el caso tuyo, o que tú estás poniendo, que papá no es creyente, pero mamá sí. Por encima de cualquier cosa, hermanos, debe primar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si usted como padre le está dando un consejo a su hijo que no es para nada bíblico, y la mamá sabe que no es verdad, el derecho es decirle en amor, esto es lo que enseña la Biblia, por encima de cualquier cosa. Pablo, el apóstol Pedro, cuando fue capturado por los fariseos y le dijeron, no puedes predicar la palabra, no puedes predicar del evangelio, ¿qué dijo Pedro? Es necesario obedecer ¿qué? A los hombres, a Dios antes que los hombres. Por encima de cualquier cosa, hermanos, debe primar la palabra del Señor. ¿Sí? Quiero dar como un testimonio. Cuando yo me separé del papá de mis hijas, empecé a andar en el Evangelio y era una lucha constante porque obviamente él no es cristiano y siempre hubo ese roce y esa guerra de que las niñas tienen que hacer lo que yo digo. Él siempre era con eso. Y siempre era como influenciarles que yo, aquí en la iglesia éramos fanáticos y que yo me estaba volviendo loca, pero algo que el Señor me vino enseñando es la firmeza de la fe que yo tenía que tener delante del Señor. Entonces mi hija María Camila decía, no mamá, pero es que usted me enseñó. Mi hija María Camila muchas veces me recuerda eso, pero recuerdo en este momento una vez que Camila me dijo, mamá, pero es que usted antes era esto y esto, y me refregaba mis pecados, de lo que decíamos ahí. Claramente, como decía el pastor, yo tuve que pedirle perdón, claro, hija, ambas.
Yo me equivoqué como madre y tarde me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero por esto que usted me está diciendo, yo no le voy a tolerar tal pecado. Y me paraba firme. Yo creo en el Señor y el Señor dice que la fornicación es un pecado y yo no le voy a tolerar a usted su fornicación. Yo no le voy a tolerar a usted cambiar de novio y de todo eso porque no, Señor. Yo no le voy a tolerar tal y tal cosa porque el Señor lo dice así. Y si a usted no le parece, entonces fue cuando ella tomó la decisión y ambas que se iban porque les parecía que mi disciplina y mi orden en la casa estaba mal. Entonces, cuando ellas ya han venido creciendo y madurando, ellas han reconocido, mamá, lo que usted decía era cierto. Papá nos dice esto y esto, pero yo me doy cuenta que es mentira lo que mi papá nos ha dicho. Yo digo, mamá, porque es que por encima de todo está la verdad de Dios. Entonces, el consejo que yo puedo dar, hermana, es que uno siempre tiene que decirle a las mujeres, porque yo también he tratado con mujeres así, empiece por usted, aférrese usted, póngase delante del Señor, firme con su fe, que cuando su esposo vea esa firmeza, que dice Pedro en el capítulo 3, lo podrás ganar cuando dice el pasaje que Sin palabras. Sin palabras, por su testimonio. exacto, hermano. Y ahora, hermana, hay una situación, cuando es así hay una situación. Es que el niño, de acuerdo a lo que haya en su corazón, va a tomar una decisión. ¿Yo a quién le hago caso? A conveniencia. Cuando me conviene me voy con mi papá, ¿verdad? Pero cuando no me conviene, entonces me voy con mi mamá. Y así, hermano, y hay que pedir bastante sabiduría, bastante entendimiento al Señor y orar por nuestros hijos para poder dar un consejo sabio en estas circunstancias. Hermanito Juan, ¿iba a decir algo? Gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Guille. Señora. Sí. 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 Para no trabajar. Sí. Sí. Sí, hermana. Ahora la pregunta sí ya. Pensando cuando está en educar a los hijos en una burbuja, ¿verdad? Y una de las cosas que me preocupa mucho hoy en día es educar a hijos pequeños, así que están en ese rol, porque todo lo que estamos viendo en el mundo de las ideologías de género, la presión social para aceptar toda la porquería que el mundo ofrece, perdón. Entonces, yo sé que no se puede educar al hijo en una burbuja, pero por otro lado uno manda al hijo a un colegio donde básicamente ahí no lo están educando los padres, lo está educando el mundo y les están metiendo durante 6 o 8 horas diariamente todas esas cosas en la cabeza. Entonces, ¿cómo hace uno para cómo hace que no puede hacerle un hijo educarlo en la casa o protegerlo, porque aún en los colegios cuando uno los conoce se meta esa ideología? Sí, hermano. Lo que pasa es que muchas veces se tiene una perspectiva errada del colegio, ¿verdad? Muchas veces uno cree que yo tengo un hijo y yo lo mando al colegio
y en el colegio me lo van a entregar con lo que es. No, hermano. Nosotros debemos de entender que en el colegio se va a aprender matemáticas, español, química, física y demás. Pero como tal, los valores, la enseñanza del niño es responsabilidad de nosotros como padres. Ahora, debemos también ser diligentes, hermanos, en nosotros, en inculcarle estas cosas al niño, ¿verdad? Claro, pero hay una pelea. El colegio, o sea, el colegio le enseña lo que usted dijo, matemáticas, filosofía, todas esas cosas, pero además le enseña todas las ideologías del mundo. Sí, claro, hermano. A través del colegio directamente que lo están metiendo y a través de los alumnos y los... Sí. Pero vea, hermano, que algo interesante, y es que el colegio o el gobierno en sí que estaba utiliza esas cosas, hermanos, para influenciar, ¿sí? Pero no es el deber del colegio, es el deber de los padres. Ahora, es inevitable que eso no suceda, ¿verdad? Pero nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en realmente qué es la verdad, conocer el Evangelio, conocer la palabra del Señor, instruir a nuestros hijos en estas cosas, ¿verdad? Si nosotros los instruimos, les decimos, no, es que la ideología de género es incorrecto porque la palabra de Dios enseña esto. Exactamente, hermanos. Es más responsabilidad de nosotros que los niños. Cuando le enseñen esas cosas al niño en el colegio, ¿qué va a pasar? El niño va a poder decir, no, esto no está correcto, ¿verdad? No está bien. Hermano, mire, yo tengo a Evelyn en un colegio cristiano virtual y les presto atención a lo que ellos dicen. Y aún ellos en su cristianismo dicen cosas que no están siendo bíblicas. Yo tengo que vigilar eso. Yo le digo a mi hija, cuando termina la clase, algo que me impactó un día, y es algo que ellos a veces se enfocan, es que ellos quieren enseñar a que los niños sean ahorradores desde muy pequeños. Algo bueno. Pero cuando yo me empiezo a dar cuenta, ellos los quieren llevar, ellos los quieren llevar siempre como a obtener mucho dinero cuando sean adultos, a que ellos pueden ser ricos cuando sean adultos. Y es un hilo muy delgado, que cuando yo me doy cuenta, ellos terminan como patrocinando eso. Y a veces olvidan que el enfoque es la palabra de Dios, aún siendo cristiano. Entonces, hermanos, yo pienso que los peligros para nuestros hijos están en todo lugar, inclusive con el amiguito del primer piso, el segundo, el al lado, el del vecino. Cualquier persona los va a influenciar de algo, cualquiera, bien sea el colegio, bien sea, pero si usted se aferra a la palabra de Dios, dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, si yo le enseño tanto a mi hijo la verdad, mi hijo va a poder rechazar. De hecho, Evelyn ya hace rechazo a muchas cosas que no están, que ella entiende, mamá, fulano tiene esto, no, ¿qué pasa? Y ella ya puede evaluar frente a eso. Amén. Hermanos, igualmente la palabra del Señor dice, instruyen niños a camino y aun cuando no se apartarán. Lo que se habla en tema es aumentar el corazón de nuestros hijos, ¿cierto? Y la importancia del Evangelio desde... Hermano, una pregunta más y vamos a pasar al tiempo de refrigerio. Sí, hermano, ya le voy a responder. Hermanos, no quiere decir que nosotros de pronto no enseñemos a nuestros hijos a hacer ciertas labores dentro del hogar, pero lo que sí debemos ser sabios es en la medida y en la capacidad que el niño lo pueda desarrollar. Ahora, hermano, entendemos que hay circunstancias especiales dentro de la familia que son bastante difíciles. Por ejemplo, a mi papá, él vivió en una pobreza extrema, hermanos, que ellos para comer les tocaba salir a los cultivos a mirar qué quedaba después de la cosecha para poder comer algo. Pero en sí, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista,
no eran responsabilidad de los niños, ¿verdad? Sino de los padres. Y ahora entender cada situación específica es diferente, hermanos, porque muchas veces no podemos ser dogmáticos, decir, no, es que usted tiene que trabajar desde los 5 años para que ayude acá a la casa. Es algo complejo, hermano. Ya listo, hermanos. Podemos pasar al tiempo de refrigerio y muchas gracias por las preguntas. Ahorita.